Iniciamos con un nuevo podcast, un nuevo episodio de Modo Venta. Hoy tenemos un invitado muy especial, gran emprendedor, gran empresario y amigo, Nico Genesir. Bienvenido. ¿Cómo andan, muchachos? Excelente. Bienvenido, Nico. Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bien ahí. Bueno, contanos quién sos, tu edad, cómo llegaste hasta acá con tu historia. Bueno, yo soy emprendedor ante todo. Últimamente me vengo considerando más empresario que emprendedor. Después, si quieren, indagamos un poco Sí. más en eso, La por lo diferencia. menos la diferencia que yo hago hoy de eso. Hoy me considero las dos cosas, pero bueno, principalmente me siento emprendedor, es lo que me apasiona. Tengo 28 años y hace, no sé, de los 16, 17 años que me encantan los negocios, compro, vendo cosas. En algo siempre estoy metido con tal de hacer plata. Y bueno, evidentemente me he equivocado en un millón de cosas. He tenido muchos negocios físicos, sobre todo. He tenido barberías, salones de manicura, hamburgueserías. He vendido lentes de sol, he hecho de todo. Pero bueno, principalmente hace años me empecé a interesar mucho por los negocios físicos, capaz porque en su momento no me sentí tan atraído por lo digital y porque había tenido varias malas experiencias, entonces me fui como por el lado bien tangible. Y La vieja confiable. sí, sí, para mí era simple, empecé con la barbería, era como vendo cortes de pelo, nada más. Claro. Era fácil, era simple, me gustaba. Hay veces que me preguntan, che, pero ¿qué era como vos sos barbero? No tengo ni idea ni de corte de pelo, ni de gastronomía, ni de nada, pero bueno, se aprende de todo. Entonces, bueno, yo empecé a crear esos negocios, empecé a meterme más en lo que era la gestión, porque nunca terminás como de aprender de todo. Con gestión, perdón, Nico, te referís Sí, a armar el negocio, llevarlo a cabo. a todo, Claro. claro. Venía vos, ponía la plata. Claro, y después el hecho de crear desde la marca, Claro. el marketing, gestionar los De empleados. cero De cero siempre. Bien. Cosa que, si quieren también después lo hablamos, no lo vuelvo a hacer más. O por Ah, lo menos bueno. no hasta que me presente una idea que realmente sienta que valga la pena empezar de cero. Claro. Hoy yo creo que con todo lo que aprendí, es como que, de hecho, podemos hablar después también en lo que estoy ahora, que me convertí en propietario y CEO de una academia de inglés que es online. Yo nunca en la vida me hubiera planteado estar en este negocio ahora, pero entre todo lo que aprendí y lo que vas entendiendo sobre los negocios, llega un punto en el que te das cuenta lo desgastante que es crear desde cero una marca. Y aprendiendo de todo eso dije, creo que puedo afrontar un capítulo nuevo desde ese lado, no empezándolo de cero, no siendo Bien. fundador, que es lo que siempre uno idealiza con ser. Y bueno, aprendiendo un montón, la verdad. Bien. Tremendo. Y para los que no te conocen, Nico, contanos un poco en la línea del tiempo, cómo fue tu experiencia, cuáles fueron tus primeros negocios, cómo llegaste hoy hasta acá. Bueno, voy a hacer lo más condensada Sí, posible sí. la historia, pero yo desde muy chico como que me involucré en los negocios, veía a mi viejo también, de que él siempre tenía negocios, Sí, tenía sí. bares, entonces yo siempre me sentí muy cerca de eso y me lo inculcó desde muy chico. Bien. Entonces, y siempre fue por plata, la verdad, nunca Bien. me interesó nada lo suficiente como para decir, che, quiero un restaurante porque la cocina es mi pasión. No. Mi Vos prim- veías el número de che, esto Literalmente, es sí. rentable, sí, no. Y como yo soy muy curioso y me gustan mucho muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el primer negocio que hice, que tenía 18, me parece, más o menos, fue una marca de lentes de sol. Vi el boom de Hawkers en su momento, me explotó la cabeza, dije, esta es la mía, soy yo, voy a ser el próximo Alex Hawkers y evidentemente no, No pasa. no pasó. Pero fue como la primera toma de contacto de un negocio en donde había puesto de mi plata, que en ese momento, no sé, Claro. en España fue 200 euros, me parecía, bueno, Un montón. desangrarme, ¿viste? Todo lo que era all in en ese momento. Y
compré como, bueno, los lentes de sol, hacía todo, ¿no? Desde las fotos, de publicar en Instagram, los envíos, iba al correo, los entregaba, todo. Esa fue como mi primer toma de contacto en serio con tener un negocio que, por más de que no supiera nada, empecé a tomar como esa responsabilidad de, che, esto es mío, lo voy a cuidar, voy a tratar de que salga a flote. No salió, evidentemente, y con eso más se me despertó, lejos de frustrarme cuando no salió. Acabé vendiendo los lentes, como Sí, sí. pude, Sí, qué sé sí. yo, y salí. Pero sorprendiste. Vendí, Tu vendí, primera vendí. experiencia con ventas fue Sí, esa. sí, sí, totalmente. Mi primera experiencia vendiendo fue esa, de darme cuenta de, por ejemplo, a veces, ¿qué pasaba? Yo idealizaba mucho, che, si compro lentes, y todos mis amigos me dicen que les encantan estos lentes, que usan, que todo. Tu amigo te va a decir que les encanta, Sí. pero no quiere decir que te vayas a comprar. Claro. Entonces nadie me compraba de mis amigos, entonces... Me encanta si se lo regalas. Totalmente, totalmente. Entonces, claro, cuando me llegó el primer pedido, no sé, eran como 30 lentes de sol, se lo empecé a ofrecer a mis amigos, ninguno quería, no, cobro de acá un mes, no, no tengo plata, no, no sé qué. Y me empecé a dar cuenta que tenía que moverme mucho más por la venta. Entonces, bueno, ahí empecé a meter algo de marketing. Claro, estamos hablando de, no sé, 2016, 2017, por ahí. Y claro, hoy hablar de ads, o hablar de marketing, o hablar de contenido, de todo, está como muy a la orden del día. En Claro. ese momento, no, tenías que aprender de todo, capaz, no estaba tan al alcance de todos el conocimiento y tenía que aprender de todo yo. Entonces, bueno, hice como pude una página web y tratando de... Claro, no tenía más plata para invertir los lentes y yo, ya está. Entonces, claro, el doble de lo que yo había puesto en los lentes era la página web. Entonces, no podía. Y bueno, ahí aprendí, esa fue mi primera experiencia como de venta. Después años más tarde estuve aprendiendo mucho, leyendo muchos libros, formándome mucho. Y viene la barbería para, para hacer como mi primer negocio físico y el primer negocio que realmente yo empiezo a aprender de lo que es tener un negocio, tener empleados, tener que pagar cosas. En Argentina. En Argentina, eso cuando en 2019 yo me volví a viví toda mi vida prácticamente en Barcelona, en España. En 2019 me vuelvo a vivir acá. Y en 2020, después de la pandemia, tipo noviembre de 2020, casi diciembre, abro la barbería. ¿Mm? Y ahí la barbería la vendí en 2024, así que tuve unos 4 años aproximadamente. Y bueno, fue una experiencia en la que aprendí la gran base de lo que hoy sé, digamos. Claro. Digo, mi primera experiencia con empleados, con tener que pagar un alquiler, las Claro. cuentas. Sí, tener que llevar las cuentas al día, tener que gestionar, sí. Bien, yo me acuerdo cuando nos conocimos, vos estabas por la barbería y creo que por ahí fue lo de Central 12, en su momento la hamburguesería. ¿Cómo pasaste de barbería a gastronomía? ¿Cómo fue ese cambio? Mm, Mi tema, ¿cuál fue? Que como les decía, yo soy muy curioso, entonces, y en cierta parte también acompañaba la inmadurez. El hecho de sentir que uno es capaz de todo, en todo momento, de cualquier forma. Entonces yo empecé a ver otros rubros, que es todo lo opuesto que le recomendaría a un emprendedor que le está yendo como me iba bien a mí con la barbería. Si te está yendo bien en eso, escala eso. Crea una muy buena, única fuente de ingresos. Y yo estaba pensando ya en diversificar, en tener negocios, ser Claro. la idea del emprendedor serial. Claro. Que eso evidentemente es una fantasía muy linda de las redes y de todo, y del ego, pero era una estupidez a nivel empresarial, evidentemente. O sea, el consejo que vos hoy darías, Nico, es enfócate en lo que estás y dale ahí antes de lanzarte a otro negocio. Sin duda. Básicamente. Yo lo que le digo tanto a mi equipo como, bueno, en mi marca personal también hago contenido sobre negocio, entonces eh, creo que el consejo número uno que yo le daría es, hay dos palabras que son fundamentales para mí hoy en día, que es el foco y la claridad. Ujú.
y pongo siempre el ejemplo de estar en una habitación a oscuras y querer salir de esa habitación. La parte del foco es prender la luz. Porque si no vas a estar a oscuras tratando de encontrar la puerta y no va a tener ningún tipo de sentido que hagas 500 intentos tratando de salir. Vas a tardar más. Entonces lo primero es que prendas la luz de la habitación y te des cuenta a dónde está la puerta. Y después la claridad es que vos puedas ver hacia dónde estás yendo realmente. Porque la mayoría de emprendedores se pierden en cosas banales, como en las redes, como en tratar de encontrar un like, de hacerse virales, de querer enfocarse en bajar el precio, por ejemplo, en vez de crear una marca fuerte, de cumplir con su servicio, su producto, de ser muy buenos en eso que hacen. Entonces, el foco y la claridad para mí son lo más importante. Si tenés esas dos cosas, muy probablemente las dudas que te salgan por el camino, que a priori no sepas cómo resolver, si vos estás enfocado y tenés la suficiente claridad como para no dispersarte en cosas estúpidas, muy probablemente en poco tiempo lo resuelvas. O si aparece algún escollo o un obstáculo, decir, bueno, para, si yo tengo que ir hacia allá, lo resolvemos de esta manera, ¿no? Sería Sí. un norte también de decir, hacia allá vamos. Exacto, porque la claridad yo lo defino como probablemente, hay muchas veces que no sé si les ha pasado, a lo mejor no sabes exactamente qué es lo que vos tendrías que estar haciendo el año que viene. Y muchas personas se quedan quietas por no saber cuál es lo que está allá en el norte, a donde en teoría tengo que ir. Y está bien no tener todo resuelto. Lo que yo les diría es, ¿cuál es tu próximo paso? Deja de pensar en el paso 100. Pensá en el próximo paso y después, justo después, pensá en el siguiente. Si vos tenés eso en cuenta y sabés que mañana te tenés que levantar para ir a ver un proveedor, es lo que más te hace falta ahora. Deja de pensar cuando tengas más sucursales y demás. La visión es muy importante, pero cuando se ve borrosa, pensá en el siguiente paso. Claro. Muy probablemente tu visión acabe naciendo de saber cuáles son los La próximos acción. 3, 5 o 10 pasos. Buenísimo. Todo buenísimo y me gustó volver a este concepto del emprendedor serial. Porque a los que somos apasionados por la venta, el emprendimiento, el negocio, Escoba Nueva va re bien. Está empezando algo y está súper contento, arrancando el emprendimiento. Y de pronto yo escucho empresarios que hace 10, 15, 20, 30 años que hacen lo mismo y te dicen, mira, el negocio va excelente. Yo estoy aburrido. Sí. ¿Qué le dirías a este emprendedor serial? O te voy a rehacer la pregunta. ¿Cómo crees que un emprendedor se puede sentir entretenido sin tener que cambiar hacia otros rubros o volantear en el objetivo final? Es una pregunta que yo mismo me he debatido internamente mucho tiempo, porque cuando abrí un negocio, ese primer tiempo es súper emocionante. Total. Hype, el logo, los colores, el nombre, la identidad, el producto. Cuando estaba por abrir la hamburguesería, estaba el desafío de eche la carta. Y era como probar y ver, claro, y comer todo. Y uno, en esa euforia, claro, encontrás un pico de adrenalina que cuando lo abrís, las cosas inevitablemente bajan. Y ahí encontrás dos momentos distintos. Uno, ese mismo momento en donde las cosas empiezan a apaciguarse mucho más, en donde encontrás una normalidad y tener que estar en las operaciones. Yo no soy un gran fan de las operaciones y ese ha sido como un poco mi gran problema. Me aburro. Me aburro muy fácilmente porque me gusta la acción. Entonces, el tema es la resiliencia. Y en ese momento, cuando el emprendedor pasa de 0 a 1, el 1 sería el 0 cuando no hay negocio, al 1 a tener un negocio rentable que te dé dinero y que puedas por lo menos subsistir y que, claro, que te empiece a dar una ganancia que te permite crecer. Quizás los primeros años. Exactamente, probablemente estemos hablando de los primeros 2-3 años como mínimo del emprendedor. ¿Qué pasa? El emprendedor ambicioso, cuando se aburre, empieza a mirar para otros lados. Claro. Que es lo que Alex Hormozi llama el síndrome de la mujer del vestido rojo. ¿Por qué? Y esto, el patrón es exactamente lo mismo
que le pasa a dueños que han pasado esa barrera de los 2-3 años, están ya no de 0 a 1, sino a lo mejor de 5 a 10, de 10 a 20, o a veces de 50 a 100. Pero de 50 a 100, incluso si tu negocio hace 5 millones de dólares por año y lo querés llevar a 20 millones de dólares por año, ¿cuál es el problema? Todos quieren hacer algo distinto. Si tenés una empresa de logística, querés empezar a ver qué otros productos podés manufacturar vos en vez de seguir siendo muy fuerte en la logística. Entonces dejás de hacer lo que mejor se te da para hacer algo nuevo, creyendo que eso es lo que te va a hacer crecer. Mi problema, ¿cuál era? Tenía una barbería, empecé a ver a la mujer del vestido rojo y me puse salón de manicura. Tenía el salón de manicura, cuando me aburrí, pusimos hamburgueserías. Y voy a decir, pero no tiene nada que ver, exacto, porque cualquier caramelo que se le pasaba yo lo quería agarrar. Entonces, el problema que tiene eso es que nunca conseguís enfocarte en ser muy bueno en algo. Y cuando logras ser extremadamente bueno en algo, te compran más. Porque, ¿qué tenés? En la venta, cuando alguien te está por comprar, ¿qué mira? ¿De dónde venís? Todo. ¿Qué experiencia tenés? Sí. ¿A cuántos les vendiste? Todo el mundo quiere ver la prueba social. Bueno, ¿y cuántos casos de éxito? Y bueno, ¿qué hiciste? ¿Y qué tenés? ¿Cuántos departamentos vendés? Ahora, en la construcción, gran parte es confianza. Sí. La confianza la construís con años, con tiempo, con cosas que difícilmente puedes comprar. No podés pagar por eso, es como pagar un buen físico. O vas al gimnasio y entrenás, o te tenés que operar y quedar asquerosamente horrible. Entonces, el camino largo, el del largo plazo, es siempre la mejor opción. Pero hay muy pocos que lo quieran tomar. Como hay muy pocos que lo quieren tomar, hay muy pocos que llegan, evidentemente. Total, total. Y esto del plazo es algo muy importante y con Fran lo hablamos siempre, de que creo que cuando sos más joven, todos los proyectos son para que en 2 meses nos dé ganancia. Sí. Te hace un poquito más grande y capaz que en un año ya deberíamos estar empatando. Y cuando creo que te empezás a tomar un negocio en serio, cuando decís, bueno, ¿cómo va a subsistir esto los primeros 5 años hasta que empiece a ser un negocio de verdad? ¿Cómo ves, o sé que vos trabajás mucho, Nico, vos has trabajado con dueños de negocios físicos, esto, ¿qué es lo primero que ves en términos de plazo, de cuáles son los principales problemas que te trae un dueño de negocio cuando empezás a trabajar con él? Cuando un poco eso. Bueno, una de las cosas que no había dicho de los negocios que tuve es que cuando vendo en realidad, vendo la barbería, me empiezo a emocionar, vendo la hamburguesería también, porque me empiezo a dar cuenta de que el negocio no puede funcionar bien si yo estoy mal. Y yo estaba muy mal. Estrés, ansiedad, tenía, bueno, todos los problemas habido y por haber de una persona estresada con ansiedad, medicada, muy, muy mal, en un estado en el que ojalá no vuelva nunca. Creo que he aprendido a entender cuál es el patrón que me llevó a ese punto. Creo que puedo llegar a no volver nunca a esa situación. Y con eso, algunas personas a raíz de la marca personal me empiezan a hablar, que me seguían hace mucho tiempo, a pedirme que hiciera sesiones, que les querían ayuda con el negocio, más que nada consultoría. Yo, la verdad que en ese momento estaba como viendo un poco más hacia dónde iba exactamente y digo, bueno, es un ingreso que me viene extra, me gusta, me encanta ayudar porque es una de las primeras razones por las que hice mi marca personal, para aportarle a otros dueños de negocio y documentar mi camino. Siempre aposté por la marca personal porque me parecía una gran manera de darme a conocer yo, de a lo mejor monetizarle en su momento, ni pensaba en eso, pero era una manera que yo veía. Me empiezan a pedir sesiones, al principio ni siquiera cobré, después empecé a cobrarlo cuando dije, Bien. acá puede haber un negocio también, estoy ayudando realmente a la persona, Claro. sé un montón de cosas, en ese momento capaz no sabía tanto, pero como había estado en muchos rubros, sabía cómo se manejaban y muchas de las delicadezas que tienen algunos rubros, como por ejemplo el gastronómico. Y me empiezo a meter como más en el mundo de la consultoría, nos, entre comillas, profesionalizamos un poco más, creamos un programa, hicimos como todo un recorrido para ayudar a los dueños de negocio a que profesionalicen más su operación y que no llegaran a estar en ese estado. Básicamente ese era mi fin con eso, de decir, che,
Ojalá, claro, ojalá pueda ayudar a más dueños a que no lleguen a ese punto donde yo llegué, que es horrible. Bien. La realidad cuando me metí en eso es ver la cantidad de personas que están en ese punto por a lo mejor no tener las habilidades para poder gestionar. Hay dueños que no querían ser a lo mejor empresarios y acabaron viéndose con 25 empleados en un restaurante. Claro. De la noche a la mañana o de un año para el otro. Porque la escalabilidad a veces pasa eso. Creciste en un año bueno y te fuiste. Y a lo mejor vos querías tener un pequeño restaurante y acabaste teniendo algo mucho más grande. Entonces, creo que el principal problema del dueño de negocio físico que ya está con la mente explotada, quemado, corre a las urgencias todo el día, es que no se puede enfocar en lo importante. Siempre ataja lo urgente. En ese punto, cuando vos no te podés enfocar en las cosas importantes, acabás haciendo cosas del día a día, metiéndote en la operación, nunca llegando a crecer tu negocio. Entonces, ¿cuál es la queja principal que viene? No crezco, estoy estancado. Claro, la siguiente pregunta es, ¿qué haces en tu día a día? Apago fuegos. Entonces es imposible que apagando fuegos alguien pueda crecer. Para crecer, el dueño tiene que tener tiempo para pensar, para idear una estrategia, para poder hablar con el equipo, para poder organizar una campaña nueva de marketing. Tiene que estar pensando en cuál es el próximo movimiento, pero se está enfocando en apagar el fuego de hoy. Entonces, ellos sienten la necesidad de salir de esa situación así, ya. Pero no existe salir ya. Totalmente imposible. Y hoy en día, capaz ustedes también lo ven, con clientes, con la rapidez con la que avanza todo, hoy todo la gente lo quiere todo rápido, sí. Queremos la inmediatez, el reel de 4 segundos, toda esa inmediatez hace que las cosas que requieren de tiempo se cree una idea de que las cosas pueden ser todas rápidas. Y no, hacer dinero real no se hace rápido, hacer riqueza en serio no se hace rápido, ordenar un negocio no se hace rápido. Podemos tener sprints, podemos tener momentos de apurarnos en algo, de una campaña, de un lanzamiento, de algo que nos empuje a sacar un cierto resultado en un momento. Ahora, si pretendemos que una empresa de 15 años de malas prácticas o 8 años de mala práctica, de la noche a la mañana, sea todo perfecto, es imposible. Porque además son dos partes. Por un lado está la empresa, que ya necesita tiempo para cambiar. Pero por el otro está el dueño. O sea, la persona es casi o incluso más importante que la empresa. Porque el dueño principalmente es la persona que va a empujar, que va a ser la persona que genere esos desequilibrios. Como a veces, yo no soy tan fan del fútbol, pero viste que a veces se le pide a un jugador, a un delantero, que haya alguien desequilibrante, sí, o alguien por lo menos que lidere, decir, che, este equipo sí, todo muy bueno, pero si no hay alguien que lleva lo que creo que le pedían en su momento a Messi también, de decir, che, loco, agarrate el equipo, porque vos sos el mejor, pero el equipo necesita liderazgo. Si no está esa figura, que cuando la empresa es una pyme, la chica, es el dueño, si no está esa figura, muy difícilmente la gente se va a unir y va a decir, vamos todos a por ese objetivo o tal. Bueno, fíjate que al mismo Messi, hablando un poco que estamos con la bandera, toda versión mundialista de podcast, a Messi le tomó muchos años de que un montón de gente no comprenda su juego, no lo vea bien con la selección, hasta lograr liderar un equipo que se armó siguiendo su visión y que fue el equipo campeón del mundo. Tal cual. Yo creo que la gente solo ve ahora el Messi que todos queremos hace 5 años, 6 años, y no ve los 10, 15 años que debe haber sufrido Messi en la selección. Totalmente. Sin que lo banquen, tratando de imponer su juego, su visión. Y yo creo que a muchos emprendedores o dueños de negocio les debe pasar lo mismo. Tengo esta visión, es la forma en la que lo veo. También soy dueño de negocio y estoy aprendiendo un montón de cosas. Por ahí siento que tendemos a ponerlo ahí arriba al dueño de negocio que se la sabe toda, que fue el que lo abrió. Y creo que es el más inexperto o el que más aprende en el camino porque sabe un poco de cada área. Nico, yo te quería preguntar, yo siempre me pregunté, nunca me tocó vender un fondo de comercio, que de hecho tienen horarios regulados, hay corredores inmobiliarios que venden fondo de comercio. Yo digo, ¿cómo
vendés un negocio que no funciona? ¿Cómo fue el publicaste Marketplace? Sí. ¿Qué hiciste? En el caso de la barbería, como sí funcionaba y estaba Ahí en va. ganancia, fue un poco más fácil. Ok, un poco más fácil. Sí, fue un poco. Es muy difícil. Claro. Realmente muy difícil. Y como no hay un mercado como tal Por de eso. venta de de fondo de comercio, es muy difícil. Muy difícil. De hecho, lo hablaba el otro día con un amigo, y cualquier dueño de negocio le puede tener que dar la mala noticia que crea que su negocio vale X, dividirlo en 4, si quieres. Dividirlo va. por 4 o por Ahí 5. va. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos, en mi caso, yo la barbería la vendí, pues yo estaba quemado ya. Bien. Ya estaba saturado yo del rubro, de la Todo. gestión de eso, todo. Pero el negocio funcionaba y ganaba dinero, por eso también fue Ah. más fácil vender. Che, estos son los números, mirá. Exactamente, Va. era muy simple. De hecho, era tan simple como, che, vení, parate en la puerta y vos que tenés, en mi caso, se lo vendí a una persona que ya estaba en el rubro. Bien. Entonces fue también eso fácil, ¿no? Bien. Para cualquiera que quiera vender su Ok. negocio que ya está. Porque se quiere ir, evidentemente, que el negocio esté en pérdida, te lo resta, Claro. pero que esté en ganancia. Si el comprador no valora eso, ese potencial que tiene el negocio, más la ganancia que tiene, y no lo sabe calcular, también te va a querer tirar por abajo el Claro. precio. Entonces, Bien. ya ahí tenés una... Tenés que ser fino en la tasación, digamos, realmente saber cuánto vale. Obviamente, cuando vos estás tasando tu propio negocio, le pones generalmente lo que está pasando a nivel financiero, lo que vos tenés, tu stock, Claro, el total, valor de total. poner un negocio de nuevo, por más de que tenga 5 años, tiene un valor el mobiliario que tenés Total. y tu valor emocional. El tiempo, el sufrimiento, pero eso es totalmente intangible, incalculable. Y hasta el más a veces. Totalmente. O sea, creo que en la tasación de un negocio a ese nivel, el 80% es emocional, de no, porque mi negocio sale $70.000. Claro. Cuando viene el tipo a comprarte lo que te habló por Marketplace y te dice, tengo 16.000 Y me estoy arriesgando. y me estoy arriesgando y guarda que no te lo pida pagar en 6 cuotas. Claro. Porque no te lo va a querer pagar más. Entonces, ¿qué pasa? La frustración viene principalmente cuando uno tiene un número en la cabeza. En mi caso, yo publiqué en Marketplace, que era el único lugar como... Lo publiqué en Instagram, pero era hasta peor. Yo creo que a mí me sirvió el Marketplace. De hecho, los 2 compradores que yo tuve, los saqué de ahí. Entonces, Mirá. funcionó. 0 pesos. O sea, quizá lo publicitaste, pero No, tiene ni ni siquiera. La hamburguesería sí. La publicité un par de días. No sé si al final los compradores vinieron de esa publicidad como tal, pero sí que lo potenció. Pero ¿qué pasa? Hay tan pocos fondos de comercio que solamente que alguien Que ponga busca- ya le va a decir. Bueno, Si eso- Zuckerberg no está viendo, debería cobrarnos para usar el marketing porque se vende Sí. todo, desde una frazada, desde un sillón hasta un fondo de comercio y propiedad. Lo vende por Marketplace. Sí. Sí, Marketplace, ahí te vende vos le alquilás a Zuckerberg la audiencia. Total. Sí. Sí, Nico, y acá es muy interesante con el fondo de comercio porque, bueno, ambos tenemos padre emprendedor. Mi viejo, cuando vendió su fondo de comercio en 2019, fue porque estaba buscando hacer un cambio de vida, también dueño de negocio de toda la vida. Lo vendo, ¿querés pagármelo como puedas? Págamelo que mi urgencia es irme. Totalmente. Años después vuelve a abrir otro comercio y lo compra con las mismas condiciones. El dueño le dice, flaco, págamelo como quieras, tírame así, tírame Sí. cuota, tírame lo que sea, porque me quiero ir. ¿Cómo crees ahí que una persona que recién está empezando y dice, quiero abrir mi negocio, quiero buscar un fondo de comercio, capaz tiene la barrera de, es muy caro, necesito mucha guita junta? ¿Qué le dirías a esa persona que sale a buscar su primer comercio? Primero, yo hoy le diría, planteate seriamente. Primero, planteate seriamente si quieres ser emprendedor. Tema aparte, te voy a contar. O sea, porque lejos de querer desincentivar, a mí me encanta ayudar a chicos jóvenes. A mí me hablan todas las semanas chicos diciendo, Nico, estoy abriendo esto, quiero abrir lo otro, tal. Siempre mi respuesta es, mandale. O sea, te vas a caer 500 veces, lo único. Pero si estás dispuesto a eso y lo que te mueve realmente... Yo, cuando era chico, a mí me importaba un carajo caerme. O sea, yo he sido Claro. toda la vida el all-in. O sea, no...
He apostado siempre todas las fichas sabiendo, o a veces no sabiendo, de que, che, si sale mal, pero esto es lo que yo no concibo en mi caso, y respeto a cualquiera que lo quiera hacer, yo no concibo ser empleado, no concibo cumplir un horario y tal. Acepto que voy a trabajar más horas que nadie, acepto que me voy a caer, acepto que no voy a tener tranquilidad mental en muchos aspectos, acepto que cuando el resto está de joda yo estoy laburando, o acepto que mi empleado termina a las 6 de la tarde, se olvida del negocio, yo a las 6 de la tarde empiezo mi siguiente turno pensando en el negocio. Entonces lo primero es, che, ¿sos realmente o considerás que internamente sentís, porque en ese momento no sos emprendedor, pero sentís que es algo que te mueve en serio? Es una, mándale, si es Un una... deseo idealizado. Claro, si crees que de acá a 2 años vas a vender una startup en 70 millones de dólares y lo estás haciendo por eso, che, abandona el barco ya, porque ese no es el juego del emprendedor. Es el 0,0001%. Ser emprendedor es romperte el lomo laburando hasta que un día algo te sale bien y tenés una pizca, se te junta la oportunidad con la suerte y resulta que hiciste una moneda. Y eso empezó a traccionar y las cosas te empezaron a ir económicamente. Ahora, personalmente, el espíritu del emprendedor no puede terminar nunca. Es insaciable. Yo no conozco un emprendedor en serio que me diga, no, yo a los 35 me quiero retirar. No, de una, no sos emprendedor. No sos, para mí, es mi opinión, entonces no sos emprendedor. Entonces, lo primero, ¿sos emprendedor, sí o no? Si la persona dice, sí, 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 porque quiero realmente en el fondo de mi ser, genial. No lo abras vos de cero, porque cualquier fondo de negocio, cualquier local que se esté yendo, corre con esa ventaja que decías recién, Bruno. El dueño, el anterior, se está yendo. No es que se está yendo, quiere huir. Y ahí, como ustedes bien sabrán, cuando uno está en abundancia o está en escasez, y cuando uno está en urgencia o está tranquilo, las cosas son muy distintas. Cuando la persona está en una urgencia total, como las épocas de crisis, ¿por qué generalmente se habla de oportunidad en la crisis? Por la urgencia que tenemos. Yo necesito más comer que tener un auto 0 kilómetro. Entonces, si me compré el auto 0 kilómetro y vino la mala época, capaz te lo vendo un 15%, 20% más abajo del precio porque necesito liquidez. Entonces, si yo tengo esa astucia a lo mejor, Sí, sí, sí. esa picardía, ¿qué pasa? Esto no lo dice en ningún lado, ojalá me lo hubieran dicho en el momento, y ojalá no hubiera sido tan terco yo hace años. Nadie me lo dijo, pero si hoy alguien lo escucha, a vos te hablo que estás escuchando y que sos pendejo, que querés el negocio y todo, deja tu ego de lado. No seas terco queriendo, no, quiero abrir lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, nada. Lo tuyo va a fracasar. Y ojalá que llegue rápido tu primer fracaso. Entonces, si tenés unos mangos, si tenés 10.000, gastate 4. Si tenés 50.000, gastate 10. Gasta lo menos que puedas al principio, equivocate rápido y equivocate barato. Comprar un fondo de comercio, si querés tener una hamburguesería, y comprarle al tipo el fondo de comercio por un cuarto probablemente del dinero que te va a salir a abrirlo de cero, con la plancha como esté, con la freidora como haya, todo como puedas al principio. Porque si el negocio no te gusta, no funciona, tu producto es una cagada, lo que sea, de última, vos tenés plata que te sobró, fuerza todavía para volver a intentar, capital para volver che, vamos para otro lado. Ojalá me lo hubieran avisado antes. Me hubiera gastado menos, me hubiera equivocado más rápido, hubiera sido más simple. No más fácil, pero más simple. Y generalmente es el ego lo que nos lleva a eso. No, yo quiero lo mío, quiero las cosas nuevas, quiero... Trabajar menos, viajar más. Claro, Escucho mucho. vivimos en un mundo muy idealizado. Muy, muy idealizado. Es muy bueno, golpe de realidad le acabas de decir, baldazo de agua fría para que... Es lo que me hubiera encantado. Claro. Sé que yo sé, y que el que es emprendedor capaz no me va a escuchar. Ojalá que tenga un momento de lucidez cuando escuche esto y diga, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso a este tipo. Pero muy probablemente no lo escuche igual. Y lo vea de acá a unos años otra vez y diga,
Dios, ¿por qué no lo escuché? A veces cada persona, y yo lo que digo es, cada uno tiene su proceso. Ujú. Ahora estamos hablando capaz, todos nos sentimos identificados con esto porque llevamos Sí, sí, años, nos sí. hemos equivocado y todo, y no nos la sabemos a todas, pero nos hemos dado cuenta de que eso que en teoría era más fácil al final no fue. No. Muchas veces, yo me acuerdo, mi viejo me decía, che, esto no. Y yo decía, no, no, sí. Y al final no. Y uno es pendejo, quiere comerse el mundo, tiene esa idea de el emprendedor que en pocos años se hace millonario y bla, bla, bla. Y acaba cayendo casi sin darse cuenta en los agujeros en donde en teoría no... O sea, decís, No no, me va a caer. a mí no me va a pasar, claro. Y acabas cayendo igual. ¿Y cuándo, ni con este, según vos, ¿no? Obviamente que son opiniones, pero ¿cuándo consideras, cuál consideras que es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? Muy buena pregunta. Yo creo que el emprendedor es, como un poco la palabra indica, es el que emprende un camino, el que empieza un camino. Yo toda la vida fui con esa idea de el fundador, de Fuerza creadora. tal cual, del cero al uno, básicamente, como decíamos antes, del que, donde no hay nada, que se cree algo. Y me encantó y siempre me ilusionó mucho esa parte. Yo creo que el emprendedor es esa persona que funda algo de cero y consigue traer un concepto, una idea, un mecanismo, una metodología, un negocio nuevo a la vida. Y que el empresario, que a veces coincide que el fundador se vuelve empresario, por más de que sea un proceso difícil, cuando el empresario es la persona que se encarga de que eso que cobró vida ahora funcione bien en serio y se convierta en una empresa rentable que maximiza sus resultados año tras año, nada más. Construye un equipo, lidera Claro. y se centra en que ese número que hoy es X, mañana sea X más uno. Bien. Y un poco tiene que ver con el tiempo, el emprendedor y el empresario, ¿no? Hay Sí. empresarios fundadores también, quizás, Tal pero cual. fueron emprendedores. Sin duda, hay empresarios que solamente son empresarios porque a lo mejor han hecho una carrera más corporativa, universitaria, en donde se han preparado para la gestión puramente Bueno, y claro. no son fundadores. Hay fundadores que se vuelven empresarios y hay emprendedores que son solamente emprendedores. Y Nico, ¿cuál serían los 2 o 3 rasgos de cada uno? Yo creo que el emprendedor que solamente es emprendedor es un apasionado de eso que hace. O sea, un pastelero que ama la pastelería, que abre su pastelería y que se quiere quedar atrás de la cocina. El negocio funciona, consigue clientes, pasan 2, 3, 5, 10 años, él está bien como está, el negocio es suyo, gana más dinero de la media, no va a pasar de ahí y está bien y es respetable. No todo emprendedor tiene que convertirse en empresario. Y no todo empresario tiene que haber emprendido un negocio. Totalmente. ¿Qué pasa? Que para vos ser empresario y no haber emprendido en el negocio, tenés que saber mucho. Y tenés que dominar muy bien ciertas áreas del negocio que probablemente o sos muy sobreescolarizado y has hecho un camino a nivel curricular muy, muy grande, universidad, másters, MBAs y demás, muy difícil que tengas el criterio o las habilidades en muchos casos para poder tomar determinadas decisiones, liderar un equipo, entender lo que es una métrica, lo que es el CAC o el ROI. Es difícil. En cambio, que obviamente existen, ¿no? Están los CEOs de muchas empresas, no son los fundadores. Y por otro lado, bueno, yo creo que la cualidad principal de ese empresario que solamente ha sido empresario y no ha sido fundador es el conocimiento. Conocimiento y Objetividad. claro, mucho sentido común, mucha objetividad, haber estado probablemente en empresas, haber visto de cerca cómo se gestionan. ¿Crees que, Nico, que el empresario piensa más y el emprendedor hace más? Totalmente, sin duda. De hecho, creo que una de las cualidades y prácticas que tiene el empresario, que lo hacen destacar como empresario, es la cantidad de tiempo que le dedica a pensar.
Y el emprendedor, la cantidad de tiempo que le dedica a hacer. Claro. Ambos necesitan pensar y hacer, pero la proporción es muy distinta. Muy bueno. Y es entendible que cuando sos emprendedor seas hacedor. Total. Y es entendible que cuando estás buscando esa transición a ser empresario, te cueste horrores. Porque una de las cosas que más les pasa a mis clientes es, que también a mí me ha pasado, es sentirte, cuando estás en esa transición, ¿qué pasa? Vos empezás a, lo que nosotros entendemos por trabajar, el famoso agarrar la pala, empezás a tener que agarrar menos la pala para empezar a pensar más en cómo dejar atrás la pala y utilizar otra herramienta que funcione mejor. Entonces, ¿qué pasa? El emprendedor ahí se ve no solamente con el desafío de soltarla, para empezar a pensar, pues tienes que cambiar tu rutina, tus hábitos. Por eso decía antes la importancia del dueño que quiere pasar a ser empresario. Tenés una parte personal y encima que es interna y una parte externa. O sea, en la parte interna, tu rutina, tus hábitos, tu mentalidad, tu conocimiento, dejar de estar en el barro y delegar más para poder aprender a lo mejor, para poder hacer un curso, para poder leer un libro, para poder formarte, para contratar a personas que sepan, en el caso de muchos de mis clientes, a mí por ejemplo, que en su momento me contrataron, para decir, che, acepto que no sé todo, voy a encontrar a alguien que me pueda ayudar. Y después tenés la parte externa, que es tan o más compleja, que es, vos a tu alrededor, seguramente tenés pareja, familia, amigos, que es muy bonito el reconocimiento que se tiene por el ser laburador. No, este tipo se levanta, es un luchador, sale y saca el país adelante. Y entendemos trabajo por lo físico. Cuando uno quiere ser empresario, lo físico empieza a dejar de tener mucho protagonismo. Y claro, vos ves al empresario sentado en un bar tomándose un café mirando la nada y probablemente está dándole Tomando una vueltas. decisión que vale miles de dólares. Exactamente. Y eso, a nivel social, es muy poco reconocido. Solamente los que estamos y entendemos ahí, sabemos lo valioso que es, probablemente mucho más valioso que mucho trabajo físico. Y necesario. Y empezás a tener, a lo mejor, ataques desde afuera, directos e indirectos. No, ya lo trabaja, se cree empresario, hace lo mismo que con las redes, ¿no? Se cree influencer hasta que es influencer, se cree empresario hasta que es empresario. Entonces, el dueño en ese punto batalla mucho. No, claro, tendría que estar agarrando la pala con la gente atrás de la cocina. No, claro, pero tu margen bruto no crece porque vos nos levantó el teléfono para hablar con un proveedor. Y como vos estás atrás de la cocina, nadie habla con el proveedor. Entonces tu margen bruto se va a quedar estancado en tanto que no puedas o subir tus precios, lo cual te hace falta pensar cómo hacerlo, o bajar tus costos, lo cual te hace falta moverte y pensar, crear una estrategia para negociar con ese proveedor. Entonces, está esa parte interna y externa que lo aleja. Por eso es tan difícil pasar de ser emprendedor a empresario. Ok. Excelente, excelente, clarísimo. Creo Creo que la verdad es muy claro. bueno, fue muy claro de decirle y también habla de que has tenido oportunidad de ver muchos negocios por dentro. Bueno, y estás muy acostumbrado a hablar con dueños de negocio. Justamente ahora, por lo menos esto lo estamos grabando en junio de 2026, ya va a salir para la Copa Mundialista. Vemos, y es innegable, que hay una situación de baja de consumo en el país, que eso creo que los argentinos están bastante acostumbrados a que eso suceda. Desde tu lugar, ¿cómo ves las crisis y qué le dirías a ese empresario emprendedor que tiene su negocio hace un año o hace 20 años Y atravieso. y está atravesando una crisis y está pensando, abro esto, bajo aquello, cierro, vendo, espero? ¿Qué crees que debe tener en cuenta alguien para afrontar una crisis de consumo en un país? Yo creo que ahí es donde, como decíamos antes, se ve quién es y quién no es emprendedor. Y también se ve cómo son, en el caso de los emprendedores. En el caso de los emprendedores, por un lado, se ve quién es y quién no es emprendedor en las épocas de crisis. Cuando todo va bien, es fantástico ser emprendedor porque ganas más dinero, porque sobran las cosas. Y cuando las cosas van mal, el que no es emprendedor se desespera. Se desespera principalmente porque no sabe qué va a hacer después.
El que es emprendedor puede desesperarse, pero sabe que en algún momento va a solucionarlo, va a acabar haciendo otra cosa. No tiene tanto miedo a lo que todos tenemos miedo al final es a que mi negocio se funda, básicamente. Que ese es el peor de los escenarios. Entonces, si el peor de los escenarios, yo me puedo plantear de que, bueno, si esto va mal, ¿qué? Hago otra cosa. Esta es mi naturaleza. Ah. Y el empresario, cuando las cosas van mal y cuando hay momentos de crisis en donde a lo mejor necesitas llegar a un cierto monto para llegar a tu break-even, cuando tenés que pagar sueldos, cuando todo, se ve mucho la habilidad que tiene el empresario. Yo creo y que estamos viviendo ahora una época en donde la adaptación al mercado es lo más importante. Siempre lo es, pero hoy creo que hay que priorizarla mucho más. Siento que el conocimiento está muy, muy, muy al alcance de todos, pero que si no lo sabes elegir bien, en qué enfocar tu tiempo, qué aprender, qué no aprender, qué personas en tu equipo mereces tener y necesitas tener y cuáles no, generalmente en esos momentos la habilidad del empresario empieza a flaquear cuando no tiene las agallas necesarias para tomar las decisiones complicadas que hay que tomar. Entonces, en esos momentos, cuando tienes que dejar a una persona de lado, cuando tenés que cerrar un área de tu negocio, cuando tenés que sacar un producto que no es rentable, ahí es donde la persona capaz no da el pie y lo hace tener peores resultados. O sea que es importante así en estos tiempos de crisis animarse a tomar las decisiones quizás drásticas, ¿no? Que haya que tomar. Dale. Bueno, y ahora, Nico, vamos a hacer el sirenazo. Va a ver acá y que se prende la sirena de modo venta, donde vamos a empezar con una dinámica. Bueno, Nico, contanos cuáles suelen ser las negociaciones que vos normalmente tenés. Vamos al resto, venta, compra-venta de un fondo de comercio. Y vamos a hacer un breve roleplay en el que puede ser con el Fran. El Fran es el que te va a comprar tu Claro. fondo de comercio y te lo quiere tirar al piso. Vamos a ver ahí cómo. Tú sabes que está viendo en Marketplace. Si tengo una plata, ¿viste? Yo ya tengo un departamento con alquiler, pero quería probar con otra cosa. Y entré en Marketplace y me salió un fondo de comercio. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo? ¿Va bien? Contame. Eva, ¿qué estás buscando? Y yo quiero que me deje algo de plata, ¿viste? Quiero que supere el alquiler. ¿Qué tipo de alquiler? Y ¿Cuánto? mira, un alquiler, yo planeo invertir $70.000. Ujú. Un alquiler ronda los 700.000 pesos, más o menos. Y 800.000 pesos. si vos ganaras 700.000 pesos, ¿crees que sería un buen sueldo para vos? La verdad, no me parece un buen sueldo. ¿Cuál te parecería un buen sueldo? Y un palo dos, un palo tres. ¿Estarías contento de invertir en un fondo si te diera un palo 3, por Sí. ejemplo? Yo creo que me animo. Sé que yo la otra vez pasé caminando, no había nadie en el local. Ujú. Quería preguntarte, bueno, que me cuentes, ¿qué onda? ¿Tuviste negocio antes? No tuve negocio. ¿Estás familiarizado con algo de negocios? Sí, estoy familiarizado con Sí, sí, alguna. ¿Y tenés algo en mente que te gustaría hacer? ¿Algún rubro? Me gustaría, a ver, entiendo que este era una cervecería, ¿puede ser? Es un restaurante. Es un cervecería. restaurante, bien. Sí. Yo veo que tiene mucha rotación, a mí me encanta cocinar, ¿viste? Entonces digo, capaz que es acá. ¿Y a vos te gustaría cocinar, gestionar el negocio? ¿Cómo Me gustaría gestionarlo. Y te que gustaría me dé plata. Y que te dé Sí. 1.300.000, 1.500.000, Sí, 2 millones. Mínimo, sí, Bien. de entrada. Que te pueda dar un Sí. ingreso. Total. Y vos ahora mismo me decís que tenés, ¿cuántos? $70.000 para $70.000, sí. Genial. ¿Y te parece algo muy loco invertir 50.000, por ejemplo, para un negocio que te pueda dar de 3 a 5 millones de pesos? Y bueno, de hecho esas 20 me las guardo para ir a vacaciones con la familia que me están reclamando. Frecuentemente podría ser que Sí. puedas hacer Claro. el intercambio ahí con tu familia también. ¿Tu familia también trabajaría con vos? Por el momento mi hijo nomás. ¿Vos y tu hijo? Sí. O sea, serían dos fuerzas, digamos, Sí, productivas sí, del total, negocio. total. Genial, genial. Total. Y me decís que no tenés experiencia No. atrás del negocio. Y si yo, por ejemplo, pudiera darte como todos nuestros manuales, lo que hemos trabajado, nuestra carta, cosa que vos puedas simplemente entrar y trabajar con una
ayuda que te permita Me gustaría que sea lo más fácil e intuitivo. totalmente. Yo tengo también otra Porque, cosa. ¿qué sentís que pasaría si no es fácil e intuitivo para vos y te agarras un negocio de cero? Y capaz que lo venden y compran un departamento, que es lo más fácil, lo de Claro. alquilado. Exactamente, vos buscas sobre todo facilidad y que te Sí, dé sí, ese sí. ingreso. Y Si me conviene, ves algo muy inviable que si nosotros te damos esa facilidad, incluso establecemos un medio de pago de esos $50.000 que te van a dar al final el doble o el triple de lo que vos estás diciendo ahora, bueno, muy bueno. va a avanzar con la Sí, con el sí, la isla de fondo, yo creo que sí. ¿sí? Si me lo doble y triple, me gusta. Porque se revaloriza mi guita y me da todos los meses. Totalmente. Básicamente. Totalmente. Yo creo que sí. Bueno, ¿Qué dice mi socio? ¿Hay trato? ¿Hay trato? Ahí está. Vamos para adelante. Yo compré ciego, no sé ni qué era el fondo, pero voy. Muy bien, muy bien. Confianza. Ahí, ahí. Está todo muy bueno. Haciendo un poco un análisis de uno que lo ve de afuera. El Nico cualificó mucho, te preguntó Claro. muchas veces ¿para qué? ¿Qué buscas vos con? Y cuando detectó que lo que vos ponderabas Claro. era la facilidad, fue el atributo que él más resaltó. Claro. Eso son las siempre cuando hablo de ventas, que es, si yo cualifico de las características principales que la persona me esté diciendo, luego en la presentación amoldo el producto que conseguiste el otro. Claro. Tal cual. Y lo hizo muy bien. Buenísimo. Bien, Sabe, bien. sabe, muy bueno. ¿Aprobado? Vamos. Aprobado, Ahí, bien. bien ahí. A mí hay algo que Bruno me dijo hace tiempo que a mí me quedó resonando muchísimo, que es esa frase de todo en la vida es una venta. Y a lo mejor uno cuando lo escucha dice, sí, bueno, está todo, pero él dio toda la explicación de por qué todo en la vida es una venta. Y a mí me resonó mucho porque a partir de ahí empecé a ver, no necesariamente por la transacción, sino por lo que conlleva, lo que vimos ahora en eso. A partir de ahí yo me empecé a interesar mucho por decir, che, no estaba vendiendo nada en ese momento, encima. A nivel de clientes, con las llamadas y todo. Y me di cuenta de que me fijaba demasiado en la transacción y muy poco en el entender, en el descubrimiento, en la pregunta. Y gracias a él también como que dije, che, claro, entender cuál es tu problema o eso que buscas resolver, a mí me da también el indicio de saber por dónde puedo aclarar. Claro. Y eso lo aplico después en todo. Las cosas en las que más yo últimamente en la Academia de Inglés, en nativo, tengo que utilizar a nivel de venta, entre comillas, no es tanto buscando clientes, es más a lo mejor conciliar con mi equipo, con los profes, con empleados, de que no deja de ser una venta. Yo tengo una idea, vos tenés otra, hay una propuesta, yo tengo la mía, o hay una manera en la que se hacen las cosas y yo la quiero cambiar. ¿Cómo logramos conciliar eso y que lo que yo creo que tenemos que hacer llegue mejor? Porque imponerme y mandarte generalmente no es buena, no genera un buen clima. Entonces, de esa manera yo también entiendo por qué vos pensás esto, qué querés, qué deseás, todo. Y yo capaz, lo que creía que era como solamente mi idea, a lo mejor encontramos un punto medio que nos sirva a los dos y se hace la magia. Mira ahí. De hecho, ahí está hablando de liderazgo. Hay un libro de Jim Rohn, que se dice el padre del liderazgo, que habla de que uno de los peores liderazgos, hablando de influencia, es el liderazgo por posición, por autoridad. Si yo te tengo que hacer caso, dejarme liderar por vos solamente por la posición que tenés, es un grado muy bajo de liderazgo en el que no voy a conseguir resultados. No recuerdo bien cómo sigue la pirámide, pero bueno, dice obviamente que cuando la persona sigue tu visión y está atada al 100% a seguirte, no solamente por lo que va a obtener, sino por el fin en sí, ese es tu grado más alto de liderazgo. Cuando la persona te sigue porque comparte la visión con vos. Y eso tiene que ver con comprenderte y con Sí, compartir esa visión. Yo hay dos liderazgos que repudio totalmente. Uno es el liderazgo por autoridad, porque lo vas a hacer porque yo soy el jefe y ya está. Me parece una estupidez monumental y que deteriora al equipo en prácticamente todos los aspectos y hace que todo el mundo te vea como un hijo de puta, básicamente. Y después está otro que no me gusta nada, que es el liderazgo paternalista. El jefe es papá prácticamente. No porque sea tu padre, sino porque te trata como un hijo. Y después tenés a los empleados subordinados más que a su jefe o a un líder, a un padre.
que te sobreprotege, que no te deja decidir, que no te da libertad, que no te permite opinar, pero tampoco te trata mal, te mantiene como sobreprotegido y sobrecuidado, y se traspasan barreras que no tiene sentido traspasar, como la barrera personal, que muchas veces en el negocio no hace falta traspasarla, más allá de ciertas partes, como entender qué buscas, qué querés en tu vida, entender tu contexto, de dónde venís, a dónde vas, si podemos ayudarte a conseguir esos objetivos Claro. también personalmente. No me meto adentro de tu vida, no tengo la necesidad de llevarte a tu casa después del trabajo como valor del trabajo. Y se confunde mucho, entonces después las personas adentro de tu equipo se sienten como tus hijos. Y Total. cuando hay que hacer una corrección o hay que hacer una directriz, eso se cae. Total. Bueno, Nico, para cerrar, te proponemos una dinámica. Traemos un paquete de figuritas. Primero, vamos a ver qué te sale. ¿Qué A pasa ver. si saco, no sé, Messi, ponele, o Cristiano Ronaldo? Creo que dicen que sale mucho. Sale mucho. Si tenés, mira, la dinámica es la siguiente. Elegís una figurita de la que te salga Sí, y nos tenés que vender ese jugador al plan a mí que somos dueños de un club. vamos a ver. Obviamente, fíjate qué posición, si dice, Así Sí, en un minuto, nos tenés que vender un jugador. Bien. te toca Neymar, estaba Chávez Guasa. A ver, no sabemos. Bueno, perdón, ¿me recordás cómo es? O sea, yo tengo que venderte el que yo quiera. En un minuto nos tenés que vender un jugador, ¿por qué? Así, es más, la figu si querés. Bien, El ¿puedo jugador del mentir? ¿Puedo fútbol. mentir? Podés claramente. Esto es. Acá vale todo. Vamos. Bueno, voy a venderte a Anthony Gordon. Anthony Gordon es uno de los jugadores promesa de la selección inglesa, pero lo importante no es esta figurita en sí, porque lo que vamos a hacer es ponerla en un film y la vamos a guardar. Este tipo se espera que a partir de este mundial, que la va a romper porque viene en carrera, lo que se puede llegar a revalorizar esto en el mercado es una locura. A partir de, imagínate, mundial, el próximo Claro. que es 2030, este tipo probablemente sea la estrella de Inglaterra y uno de los jugadores más reconocidos del mundo. Permiso. Anthony Gordon, Newcastle. Hoy juega en el Newcastle, pero muy probablemente después de acá, como le pasó a James Rodríguez, por 2001. ejemplo, 2001, es re pendejo, tiene 25 años, pero vos imagínate a James Rodríguez, un gol en el Mundial, lo catapultó el Real Madrid, vendiéndose por millones de dólares. Vos imagínate lo que valía una figurita de James Rodríguez en ese Mundial y después. Una superestrella. Así que la oportunidad la tenemos ahora, digamos. Es Ahora o nunca. Es ahora, después de este mundial, imagínate. Esto pegado en el álbum no vale lo mismo. No. Suelta. Suelta. Sí, la vamos a plastificar. Corre por mi cuenta el plastificado. Y yo no tengo costo, digamos, listo. Ya está, se la llevan y la guardan. Y yo le digo, Y sí. compramos a Anthony Gordon. Anthony Gordon, Bien. disfrútenlo. Anthony Gordon. Si necesitan más, tengo. Va a pasar como el de Nueva Zelanda, Team Payne. Tipe, vamos a hacer Me famosos. hubiera encantado que saliera Así Team que ahí Payne. por ese lado. En tu equipo te sube la facturación. Me encantó. Che, Nico, y por último para cerrar, me gusta siempre, si tú dices con el Nico que tiene 18, me lo cruzas en la calle, tiene 18 y tener la oportunidad de decirle 2 consejos. Bien. Si tuviera a mi yo de 18 años enfrente y le tuviera que dar 2 consejos, el primero sería tener paciencia. Tener paciencia y me miraría tan fijamente a los ojos que yo creo que entendería bastante bien a qué me refiero. No te apresures en querer el resultado. El resultado va a llegar mucho más por persistencia que por suerte. Estate tranquilo que eventualmente vas a tener la recompensa que estás buscando. Tener paciencia. Y el segundo es no te dejes llevar por lo que en teoría sentís que deberías estar haciendo. Muchas veces yo me sentí que debería estar en otro lugar, con otro resultado,
en otra posición, no, a los 25 ya tengo que tener esto, esto, esto y esto. Y competía con una idea, competía con partes de mi imaginación y de las redes sociales, de cosas que me impedían estar mucho más enfocado. Que probablemente si hubiera estado enfocado en mi propio camino, en lo que me estaba pasando a mí, y en no sentir que yo tenía que ser otra persona, probablemente yo hubiera llegado antes y mejor a muchos resultados. Solamente por eso. Entonces le diría, che, este es tu camino, disfrútalo, agradecelo, valóralo, porque es el que tenés, es el que te toca y es el que tenés que elegir. Entonces, elegirlo de corazón y construir desde eso. Muy bien, es bárbaro. Tremendo. Bueno, bien. Gracias, Nico. Gracias por estar en el podcast. La verdad que excelente. Contale tus redes, salís Nico Genacir. Sí, sí, Nico Genacir en Instagram principalmente y en YouTube también, que probablemente pronto vuelva a subir más Bien. contenido por ahí. Y si me pueden encontrar, si quieren, cualquiera, mándenme Sí. preguntas, lo que sea. Perfecto. Voy a estar encantado de ayudarlos y responder. Bueno, Excelente, Nico. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Un placer enorme estar con ustedes hoy. Papá. excelente. Todo buenísimo.